Hola, ¿qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el 11º vídeo de esta sección de Dados bajo la mesa, donde nos vamos a dedicar a analizar la 10ª sesión que hemos jugado del Legado del Gusano, un relato de Raven de creación propia. Sí, sé que hace mucho tiempo, sé que es verano y sé que hace mucho calor, pero soy yo el que está aquí de negro grabando esto. Entonces, una 10ª sesión que ya tenemos subida al canal hace eones, de hecho. Entonces os recomiendo que vayáis a verla, que la disfrutéis, que la gocéis entera y luego vayáis a este vídeo para ir desentrañando todos esos pequeños secretitos que tenemos aquí. Si no habéis visto la sesión 10ª todavía, aunque la llevamos subida un montón de tiempo al canal, pues os recomiendo que la veáis y luego os veáis este vídeo, porque si no os vais a comer spoilers infinitos. Y si no sabes de qué va esto, pues tienes una presentación de Dados bajo la mesa en el canal y te dejo un enlace en la descripción, pero vamos, que ya sesión 10 ya deberías de tener una idea de qué va esto, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar directamente con el feedback, porque tengo muchos vídeos que hacer, muy poco tiempo y puedo hablar muy rápido si quiero. Entonces, lo primero de todo de esta sesión es importante que sepáis que la sesión viene a responder los deseos de los jugadores encaminados a anular la boda que se va a producir entre Grace y Montresor. Es un deseo que compartieron tanto Cometa como Iván. Entonces dividimos la sesión en dos partes. Una primera sesión más cortita en la que los Corvus no abandonan la mansión y son objeto de los giros que son consecuencia de problemas anteriores que poco a poco vamos a ir desencadenando. ¿Recordáis lo de los problemas pendientes? Pues ahora se convierten en giro. Y los Corvus pues van a actuar de una forma bastante pasiva a este respecto. Y una segunda parte de la sesión en la que los jugadores son activos y los personajes se van moviendo para que mediante sus acciones la trama se acabe moviendo en pos de sus intereses, esto es, evitando la boda Grace-Montresor. Por otro lado, Sergio, interpretando a Gabriel, él me dijo que quería arreglar cabos sueltos de las tramas que tiene pendientes antes de ir a Sion. Recordemos, en sesión 9 al final se acaba descubriendo el mapa hasta Sion, pero sin embargo pues yo ya les dije, no hace falta que os precipitéis, podemos ir a Sion cuando queráis, Sion va a estar ahí y vosotros tenéis el mapa. Y así es como acaba ocurriendo, no van a Sion hasta la sesión 14, pero eso es spoiler, ya lo veremos. Por otro lado, Sergio también me dijo que quería seguir desarrollando la depresión interna de Gabriel, quiere convertirse en ese personaje edgy y devastado que ya veíamos en la sesión 9, así que para conseguir a eso, pues nosotros metemos a Marcela. Esto lógicamente se suaviza posteriormente, este edgyismo, si eso es bueno, no es una palabra, pero la acabo de decir, con una conversación posterior con Arthur. Si bien es cierto que esto se suaviza, sí que se mantiene más o menos esa propia depresión interna de Gabriel, que es más cosa del jugador, pero que bueno, que yo siempre intento ayudar en lo que puedo. En cuanto a diseño, la primera parte de la partida nos sirve como una introducción. Estamos en la casa, los jugadores están más calmados y así poco a poco vamos cogiendo ritmo para meter el núcleo duro, que es la casa de Montresor, más adelante. Damos alguna pincelada de terror, de tensión, descubrimos incluso algún indicio con Gabriel y con su escena del diario, pero en general toda esta primera parte es para que los personajes cojan aire y se preparen para la parte dura, que es la que viene luego. Entre otras cosas, también hacemos una escena con la señorita Elderson que estaba hecha para conectar con Roxanne y el viejo barrio en la siguiente sesión, pero luego fue algo que no tuvo lugar en la campaña. Roxanne no acaba yendo al viejo barrio ni creo que lo haga en lo que queda de campaña. Entonces, aunque esta escena parece que al final no servía para nada, sí que tenía un significado al principio. Y además pasa una cosa interesante, que es que a la pregunta de Roxanne sobre su pasado, la señorita Elderson se calla. ¿Por qué se calla si esta señora lo tiene que saber todo? ¿Es que no lo sabe? Pues claro que lo sabe. Pero el que se calla no es la señorita Elderson, soy yo. Yo me callo porque no he diseñado ningún indicio de información y no quiero hablar de más. No es que no tenga información, la señorita Elderson la tiene, pero yo como DJ tomo la decisión de hacerme el loco. Y siempre es mejor pues pecar de callar que pecar de decir demasiado, porque en una campaña larga puedes acabar diciendo las cosas más tarde. Bien, en lo que respecta a la conversación con Marcela, creo que es bastante obvio todo, no tengo mucho que decir, obedece a ese deseo de Gabriel de fomentar la depresión interna y bla 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 bla. La situamos después del diario porque así la sensación de victoria que tiene Gabriel al descifrar el diario la aguamos un poco gracias a Marcela. Si lo hubiéramos hecho antes pues habríamos roto el ritmo para nada.
Además, recordemos que esto es Raven, los personajes tienen que querer pegarse un tiro cuando acabamos la sesión. Y además un detalle, Marcella no solo le pincha a Gabriel donde más le duele, sino que ha terminado por sustituir a su hermana. Marcella intenta ocupar ese hueco que tenía ella. Fijaos, le ha robado el ajedrez que jugaban juntos. Pero bueno, después de la mansión Corvus, una cosa interesante de diseño o de dirección es que hacemos un salto muy grande. Hacemos un salto muy grande que no se ve en la propia partida. Y queda un poco raro, a no ser que echemos un vistazo por debajo de la mesa. Y aparte de verla bastante sucia, porque hace mucho tiempo que no pasa por aquí, decimos... yo en ese momento a mis jugadores les pregunté que si querían alguna escena de conexión. Antes de pasar a esta segunda parte de la partida en la que los jugadores van fuera de la casa a hacer cosas, quizá querían tener alguna escena entre ellos o alguna cosa así, una bisagra en la que los personajes hablaran de que quieren evitar la boda y cómo van a hacerlo. Sin embargo, ellos me dijeron que no, ya los propios jugadores, que no los personajes, lo habían hablado entre sí y no hacía falta esa escena de conexión entre uno y otro. Además, la sesión ya nos estaba quedando bastante larga, así que a tope. Hacemos una preciosa elipsis y nos vamos de aquí. Luego, la escena con el padre Renel obedece al propio deseo de Cometa de evitar la boda, ¿no? Mientras que Arthur y Gabriel van a hablar con el novio, ella va a hablar con el cool. Para enfocar la escena, prevemos, por supuesto, la posibilidad de victoria y también la posibilidad de que la información que tienen los personajes de la sesión 5, esto es la trama del padre Renel y su relación con Michael, tenga alguna utilidad en todo esto, y la tiene, incluso mecánica. En cuanto a la escena de Montresor, este es el núcleo duro de la sesión, ya lo he dicho antes. Es la escena más importante en cuanto a su diseño, y antes de llegar ya lo vamos anunciando. La lluvia, el ambiente, el día libre que ha dado a su servicio. Hay un montón de elementos de ambientación que no son mero color y que están diseñados cuidadosamente para señalar a una posible conclusión que puede tener todo esto. Un resultado que va a tener la escena y con el que los PJs tienen que lidiar, pero claro, ellos no lo saben, se creen que es solo color, no saben qué giros voy a detonar yo y siguen adelante con su vida, ¿no? La escena de Montresor es fantástica porque nos sirve para 5 cosas. En primer lugar, para lo que ellos han ido buscando, que es para evitar la boda entre él y Grace. Entonces, si tienen éxito, incluso mecánico, evitarán la boda. Todo bien. En segundo lugar, nos sirve porque mediante la historia que cuenta Montresor se ven unos primeros reflejos entre Philip y Arthur, que culminarán no en esta sesión, sino en la 14 y en la 17, pero ya llegaremos a eso. En tercer lugar, nos sirve también para resolver ese beef que existe entre Arthur y Montresor, un beef que se remonta al final de la sesión 7, cuando Arthur utiliza por primera vez su poder. En cuarto lugar, nos da algo de información sobre el enigma de Gabriel, pues él descubre las cartas de Marcella a Elizabeth Montresor. Y en quinto lugar, nos permite desarrollar la mini trama de la familia Montresor. La historia de Philip ya la sabéis porque la cuenta el propio Montresor, pero ¿qué pasa con las cartas? ¿Las cartas no tenían nada? ¿El máster no se le ocurrió? ¿No escribió unas cartas de la leche? Pues sí que lo hice, pero Sergio no las leyó. Las leyó para sí, entonces no se vio en la partida y los espectadores os quedasteis sin conocerlas. Así que lo que vamos a hacer en este Dados Bajo la Mesa, en lugar de leeroslas yo, que no tengo tiempo para eso, la verdad, os las dejamos por aquí abajo en el primer comentario fijado por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, ¿qué pasa con la historia de Montresor, que se revelaba un poco en esas cartas? Y a los jugadores yo creo que no les quedó del todo clara por la forma en la que se desenvolvieron, bueno, todo, ¿no? Pues os la cuento un poquito, ¿vale? Marcella estaba cuidando de Roy y de David, de los maravillosos niños de los Montresor. Sin embargo, debido a la maligna influencia, a la maldición primigenia de los Corvus, la peste vuelve a Raven y los niños fallecen. El sheriff siempre culpó a Marcella de la muerte de sus hijos, y la mujer del sheriff, Elizabeth, que era íntima amiga de Marcella, cayó en una profunda depresión que poco a poco la iba consumiendo. Así que Marcella seguía escribiendo a su amiga intentando animarla, pero no le fue posible. Viendo que su joven esposa poco a poco estaba perdiendo la vida, Montresor decide acabar con su sufrimiento dándole té envenenado. Montresor no podía soportar que su mujer estuviera sufriendo así y estuviera muriendo lentamente, así que, como Montresor siempre busca hacer lo mejor para los suyos, toma una decisión que lo llena de culpa, una culpa que da título a esta sesión.
Pero bien, si bien Elizabeth logró ir al otro lado y al más allá, completamente redimida, Roy y David, los hijos de los Montresor, no lo hicieron. De hecho, ellos ni siquiera saben que están muertos y viven como si no lo estuvieran. Así que todo este drama del sheriff y de sus hijos se acabó llevando las estrellas de la sesión. Y es que menudo drama tenía el tipo aquí montado. Bueno, el resto del diseño os lo imagináis de la escena. Todo va encaminado, todos los pasitos, los paseos, la historia, el fuego, la chimenea, a que Montresor coja la pistola y apunte a Arthur. Ya poco más, ¿no? Tiene que hacer. Me inspiré en cosas de Malditos Bastardos y cosas así. Intentaba darle muchísima tensión a la propia sesión. Y por otro lado, la escena con Lord Usher es interesante también porque busca la empatía con Roxanne, la empatía padre-hijo, madre-hijos, el amor de una madre que lleva a Roxanne a hablar con Renelle y el amor de padre de Usher que pide a Roxanne que por favor mantenga a sus hijos alejados de los suyos, porque sus hijos están malditos. Y bueno, él ya tiene una historia pasada relacionada con acercarse mucho con los Corvus y que salga mal. También nos sirve para desvillanizar a Rufus, el villano de los Usher. El villano de los Usher es otro, y no es Rufus. Y creo que ya sabéis quién es el villano de los Usher. Actúa de una forma mucho más sutil, y ese auténtico villano no iba a ir fuerte desde el principio, sino que se va revelando poco a poco. En cambio, Rufus es todo lo contrario. En sesión 3 entra súper duro, pero luego se ve que realmente no es el auténtico villano. Y esta escena con Roxanne servía un poco para eso. Dirección. En primer lugar, empezamos la sesión con el resumen de Roxanne, un resumen que yo como DJ decido en ese momento conectar con la descripción de nuestra escena inicial. Es una decisión de dirección el ver qué mostramos primero, y lo que hacemos es un enfoque muy introspectivo que nos sirve además para plantar la semilla de la sesión 11. Rescatamos temas de la sesión anterior, la del flashback de Roxanne, en la que Roxanne se empieza a abrir emocionalmente, y enfatizamos aspectos sobre quién es verdaderamente Roxanne. ¿Puedes recordar quién eres? Si no recuerdas en lo absoluto, también la conexión que tiene con Stephen o el propio anillo. Todo esto nos sirve para conectar con las sesiones anteriores y además meternos un poquito en el mood de Raven. Y seguimos con estas conexiones desde el punto de vista de la dirección y utilizamos a Helen, nuestra excusa favorita, la mejor herramienta del máster para vehicular las tramas, y lo utilizamos para sacar a Adam, con el tema de las flores, a la palestra. Adam tiene que ir haciendo acto de presencia y no necesariamente físico. Además, teníamos una complicación de la sesión anterior cuando quedan muy mal con Adam. Entonces esta es la venganza de Adam. Es hora de sacarlo, y sacamos también pues, más referencias a la sesión anterior, como es la flor más bella o el color rojo. La parte chula ahora de Helen es que gracias a Arthur y gracias a Gabriel también, Helen ha dejado de ser la excusa favorita del máster y por tanto una mera herramienta mía. Porque, si lo recordáis, Arthur le pide a Helen que se haga amiga de Gabriel y tenemos ya alguna escena entre los dos. Esta decisión que lleva a Arthur a interceder por Helen también para evitar que Roxanne la despida. O sea, ahora mismo Helen es importante porque los propios personajes la han hecho importante. Así le han dado una dimensión a este NPC que es maravillosa y que, por tanto, pues hace que no se puedan tomar decisiones sobre, por ejemplo, despedirla o quitársela del medio por ser una mera herramienta del propio máster. Esto que ha pasado con Helen no ha pasado tanto con la señorita Elderson, pero bueno, es inevitable. En cuanto a la dirección de la casa Montresor, muy rápidamente destacar dos cosas. En cuanto a la construcción de la escena, yo intencionadamente quería dar la impresión de que los niños estaban vivos. Por eso los sacamos antes de la casa como si fueran una suerte de arma de Chekhov que cobra su significado y su utilidad para vencer la complicación que es Lord Montresor más adelante. El juego que hacemos con ellos y con las velas, el color de toda la oscuridad, es realmente un falso giro. La complicación que tiene la casa de Montresor es el propio Montresor, no los niños o la presencia fantasmal que hay en la propia casa aparte de los niños, que no es nadie en particular, es Marcella, pero Marcella de buen rollo. Entonces no es la auténtica amenaza. Es terror gratuito, sí, que no lleva a nada, sí, pero a quién mola. Y lo otro que también tenemos que destacar es la conversación entre Arthur y Gabriel cuando llegan a la casa de Montresor. Se ponen a hablar
de sus cosas personales en una larga conversación en la puerta de Montresor. Yo tenía que interrumpir esa conversación cuando fuera, pero miré el triángulo de la intensidad, y los vi que estaban en emoción y dije, me tengo que contener. Voy a dejarlos hablar, bueno, voy a ponerme yo también en progreso, voy a dejarlos hablar hasta que yo ya sentí que su escena tenía que acabar. Y entonces, en lugar de decírselo sutilmente, les meto directamente al NPC, estás hablando en su puerta, es normal que vaya a ocurrir esto, y Montresor me hace de herramienta de progreso. La conversación acaba y nos vamos a la trama. Para mantener el ritmo de la partida vais a tener que hacer cosas así entre vuestros jugadores. Sé que mola escucharlos hablar, pero no siempre es momento de que hablen entre ellos. En lo que respecta a la escena de Lord User, daos cuenta de que primero lo que hacemos es describir el entorno y luego describimos a Lord User para que el golpe de efecto sea mayor. En cuanto al objetivo de la escena, es importante también considerar esto. El trato era el siguiente. Si el giro era con complicación, que es lo que fue, Rufus exigiría dejar en paz a Gabriel y a Arthur y dar a Roxanne la información que necesita, siempre y cuando Roxanne prometiera que Arthur no se va a acercar a Grace o a Adam. Roxanne no quiere pagar ese precio de que sus hijos no se van a acercar a los de los User, entonces yo tengo que hacer otro giro, sobre todo porque la acción que ha usado Roxanne, la acción Corvus, es de que se sale con la suya, pero pagando ella misma el precio para proteger a sus hijos. Así que pues decido secuestrarla. Secuestrar a alguien es un recurso muy útil si queréis plantar a vuestros PJs de un sitio a otro y ellos no quieren o tardan mucho en llegar. Entonces este secuestro que se me ocurre en este momento es la llave de la sesión privada que fue la sesión 11, de la que hablaremos en el siguiente vídeo. El epílogo fue claramente improvisado, porque claro, si la acción de antes lo es, el epílogo que conecta con esa acción pues también va a ser improvisado. Es consecuencia del giro del secuestro y me parece útil para ubicar un poco la siguiente sesión, saber más o menos lo que nos está esperando. Así que acabamos con este medio cliffhanger revelando al Dr. Lee, que es una figura esperadísima desde el principio de la campaña. En cuanto al sistema, pues poco más que comentar. En primer lugar, hemos hecho el primer giro mágico de Roxanne, que ya explicamos en la propia partida perfectamente cómo funciona, así que lo voy a decir aquí. Luego también utilizamos la complicación del giro del padre Renel para hacer aparecer a Lord User. La escena de Lord User no era una que tenía que aparecer per se, pero yo utilizo esa complicación para hacer que aparezca. Y tampoco quitamos la victoria de los jugadores de la boca, o sea, el precio que tiene convencer al padre Renel es otra escena más, no es el precio una derrota, porque si el precio de la victoria es una derrota no has ganado en lo absoluto. Bueno, la escena de Lord User también tenía un indicio sobre el enigma de Roxanne, sobre su pasado, pero lamentablemente la conversación no fue por ahí. Y es que había tanto bagaje entre Lord User y Roxanne que esa mera pieza de información no era un interrogatorio como tal lo que tuvo lugar. Entonces es normal que la conversación se desviase en pues, otras cosas. Roxanne no iba con ganas de descubrir cosas. Roxanne iba con otro mood más calentito. Entonces al final tuve que reconducir este indicio y darlo en otra sesión. Y por último, el giro de Lord Montresor, un giro que se produce nada más entran en la propia casa y que nos sirve para determinar toda la escena. La complicación no ocurre al instante, la complicación ocurre pasado un tiempo, porque si ocurre al instante la sesión acaba y ya está. Esto hace que los PJs tengan la necesidad de que cuando se prende la wea tengan que volver a tirar los dados, porque esto es otro giro, pero no, esto no es un giro, es la complicación del giro anterior. Si tiramos otra vez y sale otra complicación podemos entrar en un bucle infinito y no queremos eso, entonces tenemos que intentar evitar complicaciones generando complicaciones. Así que decidme, ahora ya hemos llegado al final, decidme, ¿qué lugar de la mansión Corvus es crucial en las cartas de Marcella? ¿Por qué Philip presentaba los mismos poderes que Arthur? ¿Qué le pasó a Rebecca User? Y quizá lo más importante, ¿quién es Roxanne Corvus? Pues esas son algunas de las preguntas que hemos plantado en la sesión, que vamos a ir desvelando a partir de las siguientes. Así que nada más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la próxima sesión del Legado del Gusano.